Inocencio Lebrón en Producciones Matemáticas. En esta ocasión estaremos trabajando el triángulo oblicuo o triángulo oblicuángulo mediante lo que es el teorema del seno. Si nosotros tenemos o conocemos un lado del triángulo A de 13 centímetros de unidad y también conocemos un lado B con 17 centímetros y uno de los ángulos del triángulo que es opuesto a uno de los lados conocidos, en ese caso aplicaríamos lo que es el teorema del seno. Como nosotros podemos ver aquí, esta información la vamos a llevar a un esquema, es decir, a un triángulo, para nosotros ver o visualizar la información sobre el triángulo que tenemos y la información que nos falta, es decir, lo que vamos a calcular. Y ese triángulo no puede ser rectángulo debido a que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados y como nosotros podemos ver aquí, hay un ángulo que supera los 100 grados. Si fuese un triángulo rectángulo, debería tener un ángulo de 90 grados y 90 más 109 pues ya supera los 180 grados y todavía nos faltaría un ángulo por calcular. Además de que si tengo un triángulo rectángulo, pues el mayor ángulo sería 90 grados. Sería imposible graficar el 109 grados. Acá tenemos nuestro esquema, es decir, nuestro triángulo, no rectángulo, y sobre él vamos a marcar los vértices con letras mayúsculas que representan los ángulos, como es el ángulo A por aquí, el ángulo B y el ángulo C. Y vamos a llevar sobre el triángulo también estos valores que nos están dando aquí, el valor de A, de B y de C. De A, B y B mayúscula. Entonces, vamos a tomar primero a B mayúscula, que es el ángulo B, y lo vamos a nombrar acá. El ángulo B, que es 109 grados. También vamos a nombrar el cateto opuesto al ángulo B, que es 17 centímetros, como podemos ver aquí, medido desde C hasta A, 17 centímetros. También vamos a nombrar el lado A del triángulo, que es A igual a 13 centímetros. Desde C hasta B tengo el lado A, 13 centímetros. Y vamos a nombrar el lado C también, medido desde A hasta B, que es C minúscula y es un ángulo, es un lado que nos falta, es decir, un dato que no tenemos aquí en el triángulo y por ende es uno de los datos que debemos calcular. Al igual que el ángulo A y al igual que el ángulo C lo vamos a calcular. Entonces, para esto vamos a plantear el teorema del seno porque conocemos dos lados del triángulo y un ángulo opuesto a uno de esos lados. También si nosotros conociésemos dos ángulos y el lado opuesto a uno de ellos, pues también aplicaríamos lo que es la ley del seno o teorema del seno. El teorema del seno establece que el seno del ángulo A sobre su cateto opuesto o lado opuesto va a ser igual al seno de B sobre su lado opuesto igual al seno de C sobre su lado opuesto. Entonces, esta fórmula que nosotros tenemos acá representa el teorema del seno, pero esta fórmula no se utiliza con la doble igualdad, sino que a conveniencia nosotros hacemos la combinación de relaciones o razones que convengan y planteamos esa ecuación y a partir de ahí vamos a calcular la variable que nos interesa, ya sea un ángulo o ya sea un lado. Por ejemplo, yo podría plantear seno de A sobre A igual a seno de B sobre B. Es decir, seno de A sobre A igual a seno de B sobre B. Y de ahí despejar eh, la variable que yo necesite. Pero para eso primero tenemos que hacer un análisis en el triángulo y ver, ¿puedo yo calcular primero el lado C? Bueno, recuerden que en las ecuaciones tiene que haber compatibilidad. Es decir, si yo tengo una ecuación, pues lo correcto es que tenga como máximo una variable, porque tengo una ecuación disponible. Si yo tengo dos ecuaciones, puedo tener como máximo dos variables. Y así sucesivamente. Es decir, yo tengo que tener tantas ecuaciones
disponibles como variable tenga el problema. O puedo tener más ecuaciones que variables disponibles, pero no puedo tener más variables que ecuaciones, porque entonces se rompe la compatibilidad. Por esa razón, tenemos que hacer un análisis aquí en el triángulo y ver cuál es el primer valor desconocido o primera variable que voy a calcular, si es el ángulo A, si es el ángulo C o si es el lado C. Fíjense que tengo tres valores conocidos y tres desconocidos, y eso es porque para resolver un triángulo necesito tener suficiente información como para poder plantear dicha solución. Entonces, siendo así, lo primero que vamos a calcular aquí es el ángulo A, es lo primero que vamos a calcular, el ángulo A. Porque si yo intento calcular el lado C, me va a aparecer como variable también el ángulo C, o sea, dos valores desconocidos y una sola ecuación. Y acabo de explicar ahora mismo lo que es el asunto de la compatibilidad. Pero si comienzo calculando el ángulo C, también me va a aparecer como desconocido el lado C. Entonces, por eso vamos a calcular el ángulo A, porque siendo así, me aparecería una sola variable que es el ángulo A. Cuando voy a calcular un ángulo, pues pongo el seno de A arriba, el seno del ángulo arriba, porque de esa forma ahorramos pasos al despejar. Entonces vamos a plantear para ello que el seno de A sobre el ángulo A es igual al seno del ángulo B sobre el lado B. De esa forma nos va a quedar como valor desconocido solamente la A. Y aquí tenemos planteada nuestra ecuación, seno de A sobre A igual a seno de B sobre B. De aquí vamos a despejar lo que nos interesa, que es el ángulo A. Y podemos ver que al despejar, bueno, la A que está aquí en el denominador, esta A pasa multiplicando al otro lado la igualdad porque está dividiendo. Y luego el seno del ángulo, la función seno aquí, se despeja para que me quede solo lo que es el ángulo A por aquí, tal como estamos viendo. Entonces, como sen está, diríamos, una operación de multiplicación con el ángulo A, pues la función o razón sen pasa al otro lado de igualdad dividiendo. Y luego, cuando ustedes la suben al numerador, del denominador al numerador, ella cambia de signo en el exponente y se le convierte en seno a la menos 1. Es decir, que este sen que yo tengo aquí cruza al otro lado de igualdad como sen a la menos 1. Es decir, haciendo una función inversa. Y entonces aquí hacemos la sustitución de los valores conocidos como es A, el lado B también y el ángulo B. Y nos queda 13 por el seno de 109 sobre 17. Vamos a realizar esta operación. Para ello calculamos el seno de 109. Ese resultado del seno de 109 lo dividimos entre 17 y ese resultado de esa división lo multiplicamos por 13. Entonces nos queda que A es igual a 46.3 grados. Es bueno decir que me está dando el ángulo directo porque yo lo calculé a modo directo. Cuando ustedes tienen ese cálculo de ese decimal que les resulta ahí, ustedes buscan la función inversa de ese resultado y de esa forma le aparece su ángulo que es 46.3 grados. Ese resultado ustedes lo pueden llevar al triángulo, al lugar que corresponde, que es donde está el ángulo A. Ahora bien, como ya ustedes conocen aquí lo que es el ángulo A y conocen el ángulo B, ustedes pueden usar el teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualesquiera que es igual a 180 grados para calcular lo que es el ángulo C. Y si usted desea, eh, bueno, sería lo correcto porque entonces si plantean el teorema del seno le van a quedar dos variables porque entraría lo que es el lado C. Pues vamos a hacer eso. Y como nosotros podemos ver, acá estamos repitiendo el triángulo rectángulo con los valores que ya conocemos y vamos a proceder a calcular el ángulo C haciendo uso del teorema de la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Vemos aquí que el ángulo A sumado con el ángulo B con el ángulo C va a ser igual a 180 grados. Procedemos a despejar el ángulo C, que es lo que nos interesa, y nos queda que como el ángulo A y el ángulo B estaban sumando, pasan de este lado, restando. Entonces, hacemos la sustitución de los datos que ya conocemos, que es el ángulo A 46.3 grados y el ángulo B 109 grados. Y cuando hacemos o establecemos esa operación, pues
nos queda que el ángulo C es 24.7 grados. Lo llevamos al lugar que corresponde y de esa forma ustedes pueden ver que si realizan la suma de estos tres ángulos, el resultado sería igual a 180 grados, tal como establece esta ecuación o este teorema. Ya la información que nos falta es el lado C. Entonces volvemos a plantear el teorema del seno relacionando a C sobre el seno del ángulo C igual con B sobre el seno del ángulo B, que es un dato que conocemos en el problema porque nos lo dieron al inicio el ángulo B y el lado C. Entonces estoy planteando aquí los lados arriba y la función seno en el denominador, o sea debajo, porque de esa forma nos queda más directo el despeje y no altera nada. Entonces, cuando despejamos a C, nos queda la función o la ecuación en esta forma, de donde el lado C va a ser igual al seno del ángulo C por B sobre seno del ángulo B. Hacemos la sustitución y de nuevo volvemos a dividir 17 sobre el seno de 109 grados y ese resultado lo multiplicamos por el seno de 24.7 grados y obtenemos la medida del lado C, que es 7.51 centímetros. Eso lo llevamos acá al triángulo donde corresponde y pues de esa forma quedó resuelto nuestro triángulo haciendo uso del teorema del seno. Reitero, ese teorema solamente se aplica cuando en un triángulo ustedes conocen dos lados de él y el ángulo opuesto, o conocen dos ángulos y el lado opuesto a uno de esos ángulos. Bueno, mi gente, hasta aquí lo que es el teorema del seno. Espero que sea un video muy productivo para todos ustedes, que le den el uso que amerita la información y que puedan aprender mucho de él. Como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios para seguir viendo más videos como este, más tutoriales con buenas informaciones. No olviden también que Dios es bueno y que nos ama mucho a todos. Muchas gracias.